Hay un miedo que nadie te enseña a reconocer. No está en la lista de miedos que la gente habla. No es el miedo al fracaso, aunque se le parece. No es el miedo al rechazo, aunque también está ahí. No es el miedo a la incertidumbre, aunque lo contiene. Es algo más sutil, más profundo, más difícil de nombrar. Es el miedo a llegar. El miedo a convertirte en quien sabes que puedes ser. Y sé que eso suena extraño, porque se supone que queremos llegar. Se supone que deseamos convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Se supone que la idea de crecimiento, de evolución, de llegar a ser más, debería generarnos entusiasmo, no terror. Pero hay personas, muchas más de las que se atreven a admitirlo, que en el umbral mismo de su propio crecimiento se detienen, que cuando la vida les pone delante la posibilidad de ser más, de ocupar más espacio, de asumir más, de convertirse en algo más parecido a lo que en su interior saben que podrían ser, algo los frena. No la pereza, no la falta de talento, no la ausencia de oportunidades. Algo mucho más complejo, algo que viene de dentro y que se disfraza de mil maneras distintas para que no lo reconozcas. Se disfraza de procrastinación, de autoboicot, de excusas que suenan razonables, de relaciones que ocupan el tiempo que debería ir hacia el crecimiento, de hábitos que consumen la energía que debería alimentar lo que sabes que quieres construir. ¿Te suena familiar? Quédate, porque lo que voy a contarte hoy puede cambiar la forma en que entiendes no solo tus miedos, sino la historia entera de quién eres y hacia dónde puedes ir. En este video vamos a explorar algo que la psicología popular rara vez toca con la profundidad que merece: el miedo al propio potencial, el miedo a convertirse en quien se puede ser, y la forma en que ese miedo, cuando no se entiende, puede sabotear silenciosamente la vida de una persona durante años, incluso décadas. Para hacer ese viaje, vamos a apoyarnos en el pensamiento de Alfred Adler, uno de los psicólogos más importantes del siglo XX y uno de los más incomprendidos también. Adler fue contemporáneo de Freud, trabajó con él durante años y terminó separándose porque sus ideas apuntaban en una dirección completamente diferente. Mientras Freud decía que el pasado lo determina todo, Adler decía que lo que determina todo es el futuro que imaginamos. No el pasado que tuvimos, sino la imagen del futuro que construimos en nuestra mente y hacia la que nos movemos, consciente o inconscientemente, en cada decisión que tomamos. Y lo que Adler descubrió sobre esa imagen del futuro, sobre la forma en que puede ser a la vez un imán que nos atrae y un terror que nos paraliza, es una de las cosas más importantes que puedes entender sobre ti mismo. Empecemos. Para entender el miedo a convertirte en quien puedes ser, necesitamos empezar por entender cómo funciona la identidad, no en términos abstractos, en términos muy concretos y muy personales. Tú tienes ahora mismo una imagen de quién eres, una narrativa sobre ti mismo que incluye lo que puedes hacer y lo que no, lo que mereces y lo que no, lo que es posible para alguien como tú y lo que no lo es. Esa narrativa no fue elegida conscientemente. Se fue formando con el tiempo a través de las experiencias que viviste, de los mensajes que recibiste, de los éxitos y los fracasos que acumulaste, de las conclusiones que sacaste de todo eso. Adler la llamaba el estilo de vida, y la definía como la lente a través de la cual cada persona interpreta todo lo que le pasa. No solo una descripción de cómo eres, sino una guía de cómo debes ser, de lo que puedes esperar y de lo que hay que hacer para mantener el equilibrio. Y lo fundamental de esa narrativa, lo que hace que sea tan difícil de cambiar, es que incluye un límite. Un límite sobre hasta dónde puedes llegar, sobre lo que es realista para alguien como tú, sobre el tamaño que tiene permiso de tener tu vida. Para algunas personas, ese límite está muy bajo. Han vivido experiencias que les han dicho, de forma directa o indirecta, que son menos, que pueden esperar menos, que merecen menos. Y han construido una vida que se ajusta a esa expectativa. Para otras personas, el límite está en un lugar más complicado. No demasiado bajo, pero sí suficientemente bajo como para mantenerlas en una zona de relativa seguridad, lo suficiente para no fracasar de forma humillante, lo suficiente para no destacar de forma amenazante, lo suficiente para no arriesgarse a ser más de lo que su entorno puede manejar. Y cuando la vida, a través de una oportunidad, de un encuentro, de un periodo de reflexión, de una crisis que obliga a revisarlo todo, les pone delante la posibilidad de superar ese límite, de ser más, de lo que su narrativa permite, algo en ella se activa. No el entusiasmo que cabría esperar, el miedo. Adler tenía un concepto que es fundamental para entender este mecanismo. Lo llamaba la ficción guía, y era básicamente la imagen que cada persona tiene en su mente de lo que significa ser suficientemente bueno, suficientemente valioso, suficientemente completo. Esa ficción guía actúa como una estrella polar.
Orienta todas las decisiones, aunque la persona no sea consciente de que está ahí. Y tiene dos componentes que parecen opuestos pero que en realidad son complementarios. Una imagen de lo que quieres llegar a ser y una imagen de lo que temes que pasará si lo intentas. La primera parte, la imagen de lo que quieres llegar a ser, es la que todos conocemos. Es el sueño, la aspiración, la visión de quién podrías ser si las cosas salieran bien. Pero la segunda parte, la imagen de lo que temes que pasará si lo intentas, es la que raramente se examina, y sin embargo es la que con más frecuencia toma las decisiones. ¿Qué es exactamente lo que temes que pasará si llegas a ser quien puedes ser? Para algunas personas la respuesta tiene que ver con el fracaso. Si lo intento y no lo consigo, quedará demostrado que no soy suficiente. Mejor no intentarlo. Mejor mantener la posibilidad de que podría haberlo conseguido si hubiera querido. Para otras tiene que ver con el éxito. Si lo consigo, si llego a ser eso que creo que podría ser, ¿qué implica eso? ¿Que tengo que abandonar la vida que tengo? ¿Que las personas de mi entorno ya no podrán seguirme? ¿Que el precio de ser más es ser diferente de los que me importan? Y para otras, que son las que más nos interesan hoy, tiene que ver con algo más sutil y más profundo. Tiene que ver con la responsabilidad, con la exposición, con el peso de ser alguien que ya no puede esconderse detrás de su propio potencial no desarrollado. Porque mientras no llegas a ser quien puedes ser, mientras mantienes ese potencial como una posibilidad no realizada, tienes una protección muy cómoda. Siempre puedes decir que podrías, que si quisieras lo conseguirías, que lo tuyo es solo falta de momento o de circunstancias. Pero si llegas, si te conviertes en eso, ya no tienes esa protección. Ya eres eso. Y con eso viene todo lo que implica ser eso. La responsabilidad de sostenerlo, la exposición de haberlo mostrado, el riesgo de perderlo, el peso de que ya no hay excusa. Y ese miedo, el miedo a quedarte sin la comodidad del potencial no desarrollado, es uno de los más silenciosos y más paralizantes que existen. Necesito que pienses en algo ahora mismo. Necesito que pienses en esa cosa que sabes que podrías hacer o ser o construir pero que llevas tiempo sin hacerlo. No me refiero a algo vago y abstracto. Me refiero a algo concreto. Esa conversación que llevas posponiendo. Ese proyecto que empezaste y dejaste a medias. Esa decisión que sabes que deberías tomar pero que siempre encuentras razones para no tomar. Esa dirección que sabes que es la tuya, pero hacia la que no te mueves del todo. ¿Lo tienes? ¿Puedes sentirlo? Ahora, honestamente, sin juzgarte, pregúntate, ¿por qué no lo has hecho? Y si la respuesta honesta tiene algo que ver con el tiempo, con las circunstancias, con que no es el momento adecuado, con que todavía no estás listo, con que hay cosas más urgentes que atender. Primero, te invito a mirar eso con un poco más de profundidad, porque Adler tenía una idea muy clara sobre las excusas que nos damos para no movernos hacia quien podemos ser. Las llamaba arreglos neuróticos, no en el sentido peyorativo de la palabra, sino en el sentido de que son estrategias psicológicas que usamos, de forma más o menos inconsciente, para protegernos de algo que percibimos como una amenaza. El arreglo neurótico dice, tengo una razón válida para no moverme, y esa razón me protege de tener que enfrentarme a lo que pasaría si me moviera. No es mentira. Las razones suelen ser reales, las circunstancias que se citan suelen existir. Pero la función que cumplen es la de crear una distancia segura entre tú y el riesgo de convertirte en quien puedes ser. Adler diría, la pregunta no es cuáles son tus circunstancias, la pregunta es ¿para qué te sirven esas circunstancias? ¿Qué te protegen de tener que hacer o ser o arriesgar? Y esa pregunta, si se responde con honestidad, suele llevar directamente al miedo del que estamos hablando. Voy a contarte algo sobre el complejo de inferioridad que Adler desarrolló y que cambia completamente la forma de entender este miedo. La mayoría de la gente piensa que el complejo de inferioridad produce personas que se hacen pequeñas, que evitan el protagonismo, que no aspiran a nada grande por miedo al fracaso. Y sí, eso es una de sus manifestaciones. Pero hay otra manifestación que es exactamente la opuesta en apariencia y que sin embargo viene del mismo lugar. Es la persona que aspira a todo, que tiene sueños enormes, que habla de sus planes con entusiasmo, que empieza proyectos con mucha energía, pero que sistemáticamente, justo cuando está a punto de llegar, se frena, deja a medias, encuentra obstáculos insuperables, se sabotea de formas que a veces ni ella misma entiende. ¿Por qué? Porque llegar implicaría dejar de tener la excusa del potencial no desarrollado. Implicaría tener que sostenerse como quien ya es, no como quien podría ser. Y eso, para alguien que en el fondo siente que no es suficiente, que su lugar en el mundo es precario, que ser completamente visible implica el riesgo de ser encontrado insuficiente, es aterrador. La persona que completa lo que empieza ya no tiene el refugio del potencial. Ya no puede decir que si hubiera querido habría podido. Tuvo que demostrar que quiso, y en ese acto de demostración, en ese momento de completitud, se expone de una manera que antes no estaba expuesta. Y esa exposición,
Para alguien con un complejo de inferioridad profundo, puede sentirse como una amenaza existencial. El autoboicot, el procrastinar, el dejar a medias, el siempre encontrar una razón para no llegar del todo, son en muchos casos estrategias de protección contra esa exposición. Maneras de mantenerse en el umbral, de seguir siendo el que podría pero no el que es, porque el que podría todavía puede protegerse detrás de lo que no ha demostrado. Adler lo entendía con una claridad que impresiona incluso hoy. El boicot al propio crecimiento no es pereza. Es una estrategia muy sofisticada para gestionar el miedo a ser visto tal como uno es y ser encontrado insuficiente. Hay algo más que quiero que entiendas sobre este miedo, algo que tiene que ver con las relaciones y que es fundamental para ver el cuadro completo. Cuando te conviertes en quien puedes ser, cuando das ese salto y empiezas a ser más de lo que eras, no solo cambias tú, cambia también el sistema de relaciones en que estás. Y eso, ese cambio en el sistema relacional, es una de las razones más profundas por las que muchas personas temen crecer. Porque crecer significa diferenciarte. Significa ocupar un espacio diferente al que ocupabas. Significa que las personas que te conocen en tu versión anterior tienen que ajustar su imagen de ti. Y algunas de ellas, las que tenían una imagen muy establecida, las que se relacionaban contigo desde una posición específica dentro de vuestra dinámica, van a encontrar ese ajuste difícil. ¿Alguna vez has sentido que tu propio éxito o tu propio crecimiento generaba incomodidad en personas que querías? ¿Que había algo en avanzar que provocaba tensiones donde antes no las había? ¿Que algunas de las personas más cercanas reaccionaban a tus logros de una manera que no esperabas? Eso no es una anomalía. Es exactamente lo que Adler habría predicho, porque los sistemas relacionales, igual que los sistemas físicos, tienen inercia. Tienden a mantenerse en el estado en que están. Y cuando uno de los elementos del sistema cambia de forma significativa, los demás elementos experimentan esa tensión. Adler hablaba del sentimiento de comunidad, del Gemeinschaftsgefühl, como la necesidad más profunda que tiene un ser humano. Y sabía que esa necesidad de pertenencia, cuando se pone en tensión con el crecimiento individual, puede convertirse en uno de los frenos más poderosos que existen, porque si crecer significa diferenciarte, y diferenciarte significa perturbar el equilibrio de las relaciones que te importan. Entonces crecer implica arriesgar exactamente lo que más necesitas: pertenecer. Y ese dilema, la tensión entre crecer y pertenecer, entre ser más tú mismo y seguir siendo reconocible para los que te quieren, es uno de los dilemas más profundos y menos hablados de la psicología humana. Quiero detenerme aquí porque vamos a entrar en algo que puede ser difícil de escuchar, pero que es absolutamente necesario decir. Hay personas que llevan años sabiendo que podrían ser más, que hay una versión de ellas mismas que está disponible, que es posible, que en sus momentos de mayor claridad pueden casi sentir. Una versión más libre, más plena, más alineada con lo que realmente son y quieren. Y sin embargo, esa versión no llega, no por falta de talento, no por falta de inteligencia o de capacidades o de oportunidades, sino porque en el camino hacia ella siempre aparece algo que lo impide. A veces un obstáculo externo que parece insuperable. A veces una decisión que se pospone indefinidamente. A veces una relación que consume el tiempo y la energía que deberían ir hacia el crecimiento. A veces simplemente una parálisis que no se sabe explicar, pero que es real y persistente. Y esas personas se preguntan qué les pasa. ¿Por qué no pueden simplemente hacer lo que saben que tienen que hacer? ¿Por qué la distancia entre lo que son y lo que podrían ser se mantiene constante a pesar de los años, de los intentos, de los propósitos de año nuevo y las promesas a uno mismo? Lo que Adler respondería a esa pregunta es esto: el problema no es que no puedas. El problema es que una parte de ti no quiere llegar. No porque sea vaga o esté resignada, sino porque llegar implica algo que esa parte percibe como una amenaza mayor que quedarse donde está. Y hasta que esa amenaza percibida no se examina, hasta que no se mira de frente y se pregunta si es real, si sigue siendo válida, si la conclusión que la generó hace años sigue siendo la única posible. Hoy, el patrón de boicot continuará. No porque seas débil, sino porque la psique es coherente. Y si en algún momento aprendiste que llegar era peligroso, la psique se va a asegurar de que no llegues, de que algo siempre intervenga, de que el precio de la llegada sea siempre demasiado alto. La salida no es fuerza de voluntad, no es disciplina. No es obligarte a hacer lo que la resistencia interna se opone. La salida es entender qué es exactamente lo que temes que pasará si llegas, y preguntarte si ese miedo, hoy, sigue siendo la guía más inteligente disponible, o si llegó el momento de revisarlo. Adler hablaba de algo que llamaba el movimiento hacia la superioridad, y quiero explicarte bien qué quería decir con eso porque es fácil malinterpretarlo. No hablaba de ser superior a los demás. No hablaba de competir, de ganar, de situarse por encima de nadie. Hablaba de algo completamente diferente, del impulso natural que tiene todo ser vivo hacia su propia plenitud, hacia llegar a ser más completo,
hacia desarrollar lo que está en potencia, hacia convertirse en más de lo que se es. Adler consideraba que ese impulso era tan natural y tan fundamental en los seres humanos como el instinto de supervivencia, y decía que cuando ese impulso está bloqueado, cuando no puede expresarse de forma saludable, produce un tipo de sufrimiento muy específico. Es el sufrimiento de la potencia reprimida, de saber que hay más disponible y no poder acceder a ello, de vivir de forma constante con la sensación de que estás siendo menos de lo que podría ser, de tener dentro algo que quiere crecer y que no puede porque hay algo que lo impide. ¿Reconoces esa sensación? No es angustia en el sentido clásico, no es depresión exactamente, es más parecida a una presión sorda, a un malestar de fondo que no siempre tiene un nombre claro, pero que está ahí, que aparece especialmente en los momentos de quietud, cuando el ruido de las obligaciones y las distracciones calla un poco y hay espacio para escucharse. Esa presión, ese malestar de fondo, es el impulso hacia la plenitud que no ha encontrado su camino. Es la versión de ti que podría ser más, empujando desde dentro contra los muros que has construido para mantenerla contenida. Y los muros, aunque los construiste por razones comprensibles, tienen un costo. El costo de vivir con esa presión constante, de gastar energía en mantenerlos, de sentir que hay una distancia entre quien eres y quien podrías ser que no disminuye con el tiempo aunque hayas hecho muchas otras cosas bien. Quiero hablarte ahora de las relaciones y de cómo se convierten, a veces sin que nadie lo planifique, en uno de los muros más efectivos contra el propio crecimiento. No es que las personas que te rodean sean tus enemigos, no es que quieran impedirte crecer. En la mayoría de los casos, lo que ocurre es mucho más sutil y mucho más humano que eso. Las relaciones tienen una dinámica de espejo. Cada persona en una relación tiene una imagen de la otra, y esa imagen organiza cómo se relaciona con ella, qué espera, qué le pide, qué rol le asigna, cómo interpreta lo que hace y lo que dice. Y cuando llevas tiempo siendo una versión determinada de ti mismo en una relación, cuando la dinámica está establecida y todo el mundo sabe cuál es su lugar, esa imagen que el otro tiene de ti se vuelve muy estable, muy predecible, y esa estabilidad, aunque a veces se siente limitante, también es cómoda, para los dos. Cuando empiezas a cambiar, cuando el impulso hacia tu propio crecimiento empieza a expresarse de formas nuevas, la imagen que el otro tiene de ti se desajusta, y el otro, de forma natural, intenta restaurar el equilibrio anterior, intenta devolverte a la imagen que conoce. Eso puede ocurrir de muchas formas. Algunos lo hacen con crítica. Estás cambiando. Parece que ya no eres el mismo. ¿Qué te ha pasado? Otros con preocupación. ¿Estás bien? No te reconozco últimamente. Otros con humor. Mira quién se ha vuelto importante. Otros simplemente con distancia. De repente están menos disponibles, menos presentes, menos interesados. Y tú, que estás en el momento más vulnerable del crecimiento, en ese periodo en que lo nuevo todavía no está consolidado y lo viejo ya no encaja del todo, recibes todas esas señales como confirmación de que estás haciendo algo mal, de que el crecimiento tiene un precio relacional que quizás no vale la pena pagar, de que sería más sencillo volver al equilibrio anterior. Adler lo habría llamado la resistencia del sistema al cambio individual, y habría dicho que esa resistencia, aunque es real y aunque duele, no es una señal de que el cambio está mal. Es simplemente la respuesta natural de un sistema que todavía no se ha adaptado al nuevo tú. Y la pregunta relevante no es si el sistema puede adaptarse. La pregunta es si tú puedes sostenerte mientras el sistema se ajusta, o si el miedo a perder la pertenencia va a ser más fuerte que el impulso hacia tu propio crecimiento. Voy a decirte algo sobre la identidad que cambia todo lo que hemos estado hablando. La identidad no es algo que tienes, es algo que haces, constantemente, en cada decisión, en cada elección, en cada momento en que respondes a una situación de una forma u otra, estás construyendo quién eres, no descubriendo algo que ya estaba ahí, construyéndolo activamente. Adler lo entendía así. Para él, la identidad era dinámica, no estática. No era una esencia fija que hay que descubrir, sino un proceso continuo que hay que elegir. Y eso tiene una implicación enorme, que en cualquier momento, incluyendo ahora mismo, puedes elegir de forma diferente. Puedes construir en una dirección que sea más tuya, más alineada con quien genuinamente eres y con quien genuinamente quieres ser. Pero también tiene otra implicación que es la que genera el miedo del que estamos hablando. Que si la identidad es algo que se elige y se construye, entonces tú eres responsable de quién estás siendo, no solo víctima de las circunstancias, no solo el resultado de lo que te pasó, sino el agente activo, en parte, de la vida que tienes. Y esa responsabilidad, aunque es liberadora en un sentido, también es pesada, porque implica que la distancia entre quién eres y quién podrías ser no puede explicarse completamente por lo externo, no puede atribuirse solo a las circunstancias adversas, al mal momento,
a la falta de oportunidades. Hay algo en ella que es tuyo, que es el resultado de las elecciones que has hecho o no has hecho. Y enfrentarse a eso, enfrentarse a la propia responsabilidad en la propia limitación, puede ser uno de los momentos más incómodos que una persona puede vivir, pero también es el único desde el que puede ocurrir algo diferente. Porque mientras el problema es externo, la solución también tiene que ser externa. Y esa posición es, en el fondo, una posición de impotencia. Una posición en que esperas que el mundo cambie para que tu vida pueda cambiar. Cuando empiezas a ver que hay una parte del problema que es tuya, que hay algo en la distancia entre quién eres y quién podría ser que tiene que ver con decisiones que has tomado o no has tomado, con miedos que has elegido obedecer o no examinar. Esa posición de impotencia empieza a resquebrajarse. Y en el espacio que queda, aunque sea incómodo, hay algo que Adler consideraba fundamental: la posibilidad real de cambiar. Quiero hablarte ahora del propósito. No del propósito como una misión grandiosa que hay que descubrir en algún momento de iluminación, sino del propósito en el sentido que Adler le daba, como la dirección en que te mueves cuando tus elecciones nacen de lo más genuino de ti mismo. Adler observó algo que hoy la psicología positiva ha confirmado de múltiples formas: que cuando una persona está orientada hacia un propósito que es genuinamente suyo, que está conectado con lo que realmente valora y con la contribución que genuinamente quiere hacer al mundo, el miedo al propio potencial pierde gran parte de su poder. ¿Por qué? Porque el propósito reorienta la atención. En lugar de estar puesta en el riesgo que implica crecer, la atención está puesta en lo que se puede crear, contribuir, construir. El yo que podría ser rechazado o encontrado insuficiente deja de ser el centro. El centro es lo que se quiere dar. Y cuando el centro es lo que se quiere dar, la exposición que implica crecer ya no se siente como una amenaza de la misma manera. Se siente como el precio de entrada de algo que vale más que la comodidad de permanecer donde se está. Adler hablaba del sentimiento de comunidad como el antídoto más poderoso contra el repliegue sobre uno mismo que produce el miedo. Y decía que cuando una persona encontraba algo que le importaba más que su propio miedo, cuando conectaba con una causa, una contribución, una relación, un trabajo que genuinamente la llamaba, ese algo le daba un tipo de coraje que la fuerza de voluntad sola no puede producir. No el coraje de ignorar el miedo, el coraje de seguir moviéndose hacia donde quieres ir, aunque el miedo esté ahí, aunque el sistema relacional se desajuste, aunque la identidad anterior se desmorone, aunque el precio sea mayor de lo que esperabas. Ese es el coraje que Adler llamaba el coraje de ser imperfecto, y es el único tipo de coraje que realmente funciona. Voy a pedirte algo ahora, y espero que lo hagas de verdad antes de seguir. Piensa en esa versión de ti que sabes que podrías ser, esa que aparece en los momentos de mayor claridad, esa que sabes que existe aunque todavía no la hayas alcanzado, esa que de alguna manera en alguna parte de ti sabes que sería más auténtica, más completa, más alineada con lo que genuinamente eres. Ahora piensa en lo que cambiaría en tu vida si llegaras a ser esa versión. No solo lo bueno que ganas, también lo que perderías, lo que tendría que soltarse, las comodidades que desaparecerían, las dinámicas relacionales que ya no serían las mismas, las excusas que ya no serían válidas, la posición que ya no podrías mantener. ¿Qué sientes cuando lo piensas? ¿Hay alivio? ¿Hay entusiasmo? ¿Hay también algo que se contrae? ¿Un nudo en algún lugar que dice espera, no tan deprisa, hay demasiado en juego? Ese nudo es el miedo del que estamos hablando. No el miedo al fracaso, el miedo a lo que implica llegar, el miedo a la vida que tendría que construirse en el otro lado, el miedo a ser, de verdad, responsable de esa versión de ti mismo. Y quiero que sepas algo sobre ese nudo. No es tu enemigo, es información. Te está diciendo dónde está la resistencia real, dónde están los muros que has construido y que ahora hay que examinar. ¿Qué es exactamente lo que temes que pasará si llegas? Y esa información, aunque sea incómoda, es lo que necesitas para poder moverte de verdad. No en la dirección que los demás esperan. No en la dirección que parece más segura. En la dirección que es genuinamente tuya. Llegamos al punto más importante de todo lo que hemos hablado hoy. El que quiero que te lleves más allá de este video. El que puede cambiar algo real si lo dejas entrar. El miedo a convertirte en quien puedes ser no es un defecto de carácter. No es una señal de que estás roto o de que no tienes lo que hace falta. Es la señal de que estás en el umbral de algo que importa. El umbral es siempre el punto de mayor resistencia. Es donde el antiguo equilibrio todavía tiene peso y el nuevo equilibrio todavía no tiene forma. Es donde la incomodidad es máxima porque estás entre dos versiones de ti mismo y ninguna de las dos encaja del todo con donde estás ahora. Y en ese umbral, la mayoría de las personas retrocede, no porque no quieran llegar, sino porque la incomodidad del umbral se interpreta como una señal de que van en la dirección equivocada, cuando en realidad es exactamente lo contrario. La incomodidad del umbral es la señal de que van en la dirección correcta.
de que lo que está al otro lado importa suficiente como para que la psique movilice toda su maquinaria de protección para evitar que lo arriesgues. Adler lo decía de esta manera: los síntomas más intensos no aparecen cuando te alejas de tu verdadero camino, aparecen cuando te acercas a él, porque es precisamente cuando te acercas cuando hay más en juego, cuando la resistencia tiene más razones para activarse. No estás perdiendo el rumbo cuando el camino se pone más difícil. Estás llegando al punto donde el rumbo importa de verdad. Y lo que te pide ese punto no es que te forces, no es que ignores el miedo, no es que finjas que la resistencia no existe. Lo que te pide es que te preguntes, con honestidad y con compasión hacia ti mismo, si la amenaza que el miedo está señalando sigue siendo real, si las conclusiones que sacaste en algún momento de tu historia sobre lo que pasa cuando llegas, sobre si mereces llegar, sobre si el precio de ser más es demasiado alto, siguen siendo las conclusiones más verdaderas disponibles para ti hoy, o si llegó el momento de revisarlas. No estás aquí por accidente. El hecho de que hayas llegado hasta este punto del video, de que hayas reconocido algo en lo que hemos estado hablando, de que estés dispuesto a mirar este mecanismo con honestidad, ya es un movimiento en la dirección del umbral. Y el umbral es exactamente donde necesitas estar para que algo diferente pueda ocurrir. Las personas que se quedan fuera del umbral, las que se mantienen en la comodidad segura de su versión actual, no tienen que enfrentarse a este miedo. No lo sienten con esta intensidad, porque no están tan cerca del salto. Tú lo sientes con esta intensidad porque estás cerca, porque hay algo en ti que ya sabe que es posible ser más, que ya ha vislumbrado la otra orilla. Y ese vislumbre, aunque genera el miedo del que hemos hablado, también es el que genera el movimiento. Adler creía que cada persona tiene una potencia genuina que, cuando se expresa, cuando se le permite llegar a ser, genera un tipo de contribución al mundo que nadie más puede hacer exactamente de la misma manera. No porque seas especial en el sentido de estar por encima de los demás, sino porque eres específico, porque tu combinación de experiencias, perspectivas, capacidades y forma de ver el mundo es irrepetible. Y cuando esa combinación se expresa plenamente, cuando llega a ser en lugar de quedarse en potencia, hay algo en el mundo que era posible y que ahora existe. Ese es el propósito en el sentido más hondo que Adler le daba. No una misión asignada desde fuera, una posibilidad que solo tú puedes actualizar. Y el miedo que sientes no es una señal de que no puedes. Es una señal de que el salto importa, de que lo que hay al otro lado tiene peso real, de que no es un sueño vago, sino una posibilidad concreta que tiene consecuencias reales en tu vida y en la vida de quienes te rodean. Los sueños que no importan no dan miedo. Los que sí importan, sí. Antes de cerrar, quiero dejarte con algo muy concreto, algo que puedas usar la próxima vez que el miedo al propio potencial aparezca disfrazado de procrastinación, de excusa razonable, de parálisis inexplicable, de boicot silencioso. Cuando eso pase, en lugar de juzgarte, en lugar de obligarte, en lugar de añadir a la resistencia interna la presión externa de que deberías poder con esto, hazte una pregunta. ¿Qué creo que pasará si llego? No lo pienses de forma abstracta. Deja que la pregunta baje hasta donde realmente vive la respuesta. ¿Qué es específicamente lo que temes que ocurrirá si te conviertes en esa versión de ti mismo? ¿Qué perderás? ¿Quién se irá? ¿Qué responsabilidad tendrás que asumir? ¿A qué exposición tendrás que someterte? ¿Qué excusa dejará de ser válida? Y cuando tengas la respuesta, pregúntate algo más. ¿Sigue siendo esa la amenaza más verdadera disponible? ¿O fue una conclusión que sacaste en un momento de tu historia con menos recursos de los que tienes ahora? ¿Y si llegaras, si realmente lo hicieras, sería tan terrible como el miedo lo pinta? ¿O habría también cosas al otro lado que el miedo no te está mostrando? Adler decía que la revisión del estilo de vida, ese proceso de examinar las narrativas que organizan nuestra vida y preguntarnos si siguen siendo verdad, era el principio de toda libertad psicológica, genuina. No la libertad de hacer lo que quieres sin consecuencias. La libertad de elegir con los ojos abiertos, de ver los miedos tal como son, no más grandes ni más pequeños, y de decidir desde ese lugar. No te pido que no tengas miedo. El miedo es parte del proceso. Siempre lo será cuando algo importa de verdad. Te pido que dejes de obedecerlo sin preguntarle si todavía tiene razón. Porque hay una versión de ti que está esperando al otro lado de ese miedo. Una versión que no es perfecta, que seguirá teniendo dudas y cometiendo errores y enfrentándose a cosas difíciles, pero que habrá cruzado el umbral, que habrá elegido llegar, que habrá decidido que el precio de ser quien puede ser es menor que el precio de quedarse donde siempre estuvo. Esa versión existe, y el único camino hacia ella pasa exactamente por donde estás ahora. Cuídate mucho. Nos vemos en el próximo video.